Ah, ¿quién no se acuerda de su primer beso? Su primera cita, su primer juguete. Ah, un Terrenator. Un Terrenator. Nunca tuve un Terrenator. Es que mi mamá ni los reyes me trajeron un Terrenator. Pues como decía, recordar las primeras veces es algo muy normal. Sobre todo cuando pasa el tiempo y vas perdiendo esa capacidad de sorprenderte. ¿Quién se acuerda perfectamente de su primer día de la escuela? El de la primaria, el de la secundaria, el de la preparatoria, tu primer día en la universidad, tu primer día en tu primer trabajo. ¿Quién no se acuerda de eso? Ah, ya vas a empezar con tus cosas de viejo. Por ahora, lo más importante en este punto es no centrarse en ese punto negativo de pues sueno a viejo. Porque estás viejo. Ah, qué gracioso. Pero bueno, el punto es, ¿se acuerdan qué era ir a la secundaria? ¿Se acuerdan de ese primer beso que dieron? Yo me acuerdo de la secundaria. Me acuerdo de allá del inicio de la década de los 2000, cuando yo, llegué a la secundaria. Fue la primera vez que me enfrenté a cosas como, pues vale verga, no conozco a nadie. Porque ya no estás en ese círculo que creaste hace varios años, que probablemente durante 6 años fue el mismo. Al menos eso es lo que dura aquí la primaria. Si no repruebas. Entonces, esa primera vez, yo sentí mucho pánico, mucho terror, porque no conocía a nadie. Entré y para mi sorpresa, había gente que había sido mi rival toda la primaria. Que a la postre terminaron siendo buenos amigos, pero el momento de shock estaba horrible, porque en mi salón había un chavo que me caía gordo en la primaria, que no soportaba y jamás iba a ser su amigo. También había una niña bastante presumida para lo que recuerdo, que estaba en la misma escuela que yo, en el salón de al lado. Y una chica también, que casi no le hablábamos, porque los niños en ese entonces teníamos estereotipos muy estúpidos. Y entonces para mí era Una pinche flojera hablar con las otras personas, cabrón. Ya pues, dilo, güey. déjame terminar de contar. Pues era algo muy complejo, muy difícil. En la primaria no me caractericé por ser el dios del recreo, pero era cuasi popular. Sí, creo que esa es una palabra, cuasi popular. No era de los apestados, tampoco era de los más populares, pero siempre había alguien que me hablaba. Tenía mis grupitos de amigos, mi grupito de amigas, mi crush de ese entonces. Y pues eso era. Yo era feliz en la primaria porque no tenía que conocer gente nueva. Y entiendo ese sentimiento, porque ahora de adulto tampoco me gusta conocer gente nueva.
Me cuesta un chingo de trabajo y si por mí fuera no lo daría el mundo. Pero ese no es el tema. Les decía que es muy difícil recordar las primeras veces. Y para mí esa fue una de las primeras veces más aterradoras que pude haber tenido en la vida. Porque no soy muy bueno socializando. No soy muy bueno teniendo conversación con otras personas. Necesito que alguien me hable y que tengamos intereses afines para que yo pueda soltarme y hablar. No es por viejo cerrado. Pero sí, me cuesta mucho trabajo. Entonces, la secundaria para mí, el primer año, fue un año de aprendizaje. Y entendí que la máxima para todos los niños en ese entonces es: si juegas fucho, te vamos a hablar. Si te gusta el fucho, te vamos a hablar. Si juegas bien alguna posición de fucho, ten por seguro que te vamos a hablar. Por suerte para ese entonces yo era muy fanático del fútbol. Yo era ese chico que siempre le encantaba jugar. En ese entonces era malo como defensa, era malo como medio, era malo como creativo y era malo como delantero. Eso no se me daba. Sentía que tenía dos patas izquierdas. Pero por suerte tenía figuras como la del Conejo Pérez. Ya vas a empezar como los viejos, a repetir lo mismo. ¿Te hablaste en otro pinche video de eso? Habla de algo nuevo. Sí, ya sé que ya dije eso alguna vez. Pero debería de poder hacerlo referencia en cualquier otro video. Sí, ya sé que hay un podcast hablando de eso. De mis héroes del fuchibol de cuando yo era niño. Pero bueno, continuando con mi historia. Pues lo que me tocó es convertirme en portero desde la primaria. Sí, porque era malísimo en todo lo demás. Entonces, para mi fortuna, a nadie le gustaba ponerse de portero. Mi forma de acercarme a los otros chicos de mi salón fue: oigan, ¿puedo jugar? Y todos: ya estamos completos, güey. ¿Tiene un portero? Y esa era mi pregunta con la que yo podía entrar a la conversación. Ah, no, güey. No manches. Tú le haces eso. Ponte, güey, vamos a ver. Y pues era una pinche lluvia incontenible de cañonazos, a los cuales les tenías que entrar con el pecho, las manos y con lo que pudieras para sorprender. Por suerte, tenía buenos reflejos en ese momento. Y era lo que me hacía brillar. No era algo que me disgustara el estar recibiendo balonazos, golpes en la cara, en el pecho, en el norte del sol. Por eso estás bien pendejo. Nada más atajabas con la cara. Bueno, eso no implica que mi condición sea así, pero... sigamos con mi historia. Entonces, esa fue mi forma de conjuntarme, tener... pues con quién juntarme en los recesos. No siempre me juntaba con ellos porque no siempre había balón. Regularmente los de tercero eran los que nos invitaban a jugar. Echábamos la reta, a los 2 goles cambiaba la reta y así. Pero si por alguna razón se volaba el balón o los de tercero no traían, pues yo solía quedarme solo en los recesos. En ese entonces, mi forma de coexistir con el mundo era tener buenas notas. Porque hasta cierto punto era una persona conflictiva porque era de mecha muy corta. Me peleaba a la menor provocación. Después de ciertos sucesos que pasaron en la primaria, se liberó a la pequeña bestia que tengo dormida. Y sigo manteniendo dormida por el bien de los demás y de mi propio bienestar. Uy, pero la cara de idiota te sale natural. Yo pensé que no era así. Y no es que sea idiota. Me refería a mi parte violenta. Pero bueno. Yo empecé a tener buenas notas. Me consideraron como jefe de grupo en ese entonces.
un logro muy importante para cualquier niño, ser jefe de grupo. Entonces, cuando llegaba a faltar algún profesor o había alguna junta de profesores, nosotros, los jefes de grupos, jefe y subjefe, teníamos que mantener a pues nuestro grupo en el cubil donde los teníamos metidos. O sea, en el salón. Y entonces fue una de las primeras nuevas veces que tuve hablar con una niña, con una chica, que a la postre se convertiría en mi crush. Y fue la cosa más incómoda del mundo. Lo recuerdo como si fuera ayer. La chica era la hermana de una chica de tercero que para su edad estaba bien, eran las más bonitas de la escuela y esas cosas. Entonces ella era como el patito feo porque nadie la pelaba y todos iban con su hermana. Al principio fue un nervio porque yo no estaba acostumbrado a hablar con otras personas que no fuera mi grupo de niños futboleros. Sí hablaba con alguna que otra niña en el salón de clases, pero lo mínimo. ¿Qué dijo el profesor? ¿Hiciste la tarea? ¿Me pasas la tarea? ¿Te paso la tarea? No quiero comprarte dulces. Pinche apretado, culero. Por eso nadie te quería. Sí, eso no tiene nada que ver, pero... Pues sí, tienes razón. Puede ser que por eso no sea la persona más... social, sociable, socializante, sociabilizable o algo así. Entonces, para mí era muy difícil porque en la primaria tenía cierto encanto. Cuando cambié de escuela me costó bastante porque ya no me sentía ni terruño, ya no eran mis praderas. Era un lugar nuevo e inhóspito. ¿Cómo sabías que no era pito? Maldito ignorante, dije inhóspito, no lo otro. Pero bueno, hablar con esta chica era un arma de doble filo. La mayoría de los chicos de los salones de segundo y de primero hablaban con ella porque querían hacer el conecte con la hermana de tercero. Por eso la hablaban bastante. Entonces, cuando traté de hablar con ella, me vio con ojos de furia. Y me sudaron las manos. Y me puse nervioso. Y me fui corriendo al baño porque me intimidó. Sabía que no lo había hecho mal, pero no entendía por qué me había visto feo. Hasta que me enteré que la gente lo utilizaba para eso. Entonces, fue la cosa más incómoda de mi vida. Y así, seguimos haciendo ese tipo de cosas, encerrando a pues todo lo que es nuestras vistas salvajes dentro del salón. Hablamos y bla bla bla. Hasta que el final de año pues pasó algo que no esperas, sobre todo cuando eres niño. Te cambias de ciudad. Dejas a tus amigos, dejas a tus crushes, a tus bros de toda la vida. Y es horrible, porque llegas a una nueva escuela, a una nueva ciudad, y no conoces a nadie. Todo el año que utilizaste para generar relaciones con tu grupo de amigos, con tus crushes, pues valió 2 hectáreas de pepino. Sí, de pepino. Y entonces empiezas a pensar, ¿para qué desperdicié tanto pinche tiempo con la gente
si al final de cuentas me iba a cambiar de casa. Porque son habilidades para vivir. No todo se resuelve siendo un pinche mono frío y seco. Eso no implica que sea seco y frío. Pero sí, soy seco y frío. Entonces, para mí cambiarme de lugar, para cambiarme de casa, cambiarme de ciudad, cambiarme de escuela, implicó un choque emocional muy fuerte. Me volví una persona fría, cerrada. Sí, ahí empezaron mis problemas. Porque no me podía socializar, no me podía reunir con los chicos que estaban en mi salón. Al ser el nuevo, era como el apestadillo del grupo, algo que jamás me había tocado ser. Y empecé a tener mis primeras veces ahí de nuevo. Empezar a acercarme a los chicos fue una batalla constante. Porque no les agradaba porque yo era el nuevo. Aparte de que soy bastante listo y muchas veces dejaba en ridículo a la gente involuntariamente. Involuntario, mis huevos. Si bien que te encanta estar molestando a la gente. En ese entonces no lo disfrutaba. Ahorita es bastante divertido ridiculizar a otra persona que no puede hacer algo sencillo, algo básico que debería de saber. Me divierte. Jugar con las mentes débiles es muy divertido. Y es muy educativo cuando te pasa a ti y estás del otro lado. Siempre hay algo bueno. Pero, dejando de lado eso, a donde llegué a vivir, los chicos eran más hostiles, había pandillas más cerca, había una cultura muy diferente al sitio donde yo estaba. Es más, por ser el nuevo, me tocó bullying tras bullying, tras bullying, tras bullying. De personas que se veían hasta más... Pendejas es la palabra que buscas. Exactamente, como tú dijiste. Pero sí, era muy difícil y era muy complicado. Esta nueva aventura no estaba funcionando. No le caía bien a las chicas, no le agradaba a mis compañeros, hasta que un día en la clase de educación física, la clásica clase de educación física, donde está el profe gordo, hay un silbato y hay un balón de por medio. Uy, no te alcanza para publicidad, que tienes que andar promocionando otros pinches podcasts y en otro podcast porque no te alcanzas. Pues, involuntariamente va a salir la referencia. Si no le pones atención a eso, puedes disfrutar de mi historia. Y pues, fue mi momento de conexión con los chicos esa clase. Porque pasó lo de siempre. Todos quieren jugar de todo, menos de portero. Porque les da miedo el balón, porque el balonazo, que porque ay, soy rechillón, bla 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 bla. Entonces, hice lo de siempre, me ofrecí de portero, bla 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 bla. Todo bien. Ese día me gané el respeto de mis compañeros. Ya no era tan excluido. Y las chicas me empezaron a hablar. No como el dios del recreo, pero ya no era el excluido. A veces las personas hacen cosas por pura pinche lástima. Es eso, no que les cayeras mejor. No fue por lástima. Yo me lo gané con el sudor de mi frente, ardor de mis manos y una que otra lágrima por balonazo en la cara. Pero bueno. Entonces, eso me trajo otro problema. Mi primer problema con los chicos, ¿por qué me hablan las chicas? Esa fue una primera vez bastante interesante, porque empezaron a surgir un chingo de rumores sobre mi persona. Y me empezó a llegar un chingo de gente que no esperaba que me hablara por esas circunstancias. En ese entonces había personas, pues, homosexuales con esa preferencia, que en ese entonces era medio mal visto, era algo raro, era algo poco común, y era al tipo de personas que se les hacía bullying.
por su preferencia. ¿Por qué? Porque empezó a circular un rumor, pues de que me gustaban los hombres y por eso me llevaba bien con las mujeres. Nada en contra con la preferencia. Es más, sé que hay hombres muy hermosos, musculosos y sabrosos. Uy, mira, aquí dice que no lo es, pero sí es. Bueno, no es que lo sea, tampoco es que me gusten, pero hay que aceptar que cuando tienes cuerpo de perro parado, hay mejores hombres que tú. Entonces, me empecé a llenar de algo que jamás pensé en llenarme, que fue de amigas. Y empecé a tener una conexión más profunda con las chicas que con los chicos. Con los chicos solamente era el receso, echar la cáscara y jamás me volvían a hablar. Y menos porque el dios de recreo iba en el mismo taller que yo. Para los que no saben qué es un taller, es una clase donde te enseñan habilidades para sobrevivir, un oficio básicamente. Yo iba en el taller de electricidad. Enfrente de nosotros estaba el de corte y confección, alias industria de la tanga. Así le decíamos. Pero bueno, el dios del recreo de ese entonces iba en ese taller. Era el que todo el mundo le hablaba. Y me odiaba. Porque él todo lo que aprendió en un año, puesto que yo iba en otro taller diferente en la secundaria anterior donde yo iba, llevaba clases de computación. Lo que él y el resto de su séquito tardó en dominar en un semestre, yo lo dominé en cuestión de meses. Es más, creo que fueron semanas. Y me odiaba. Y me empecé a hacer más bullying. Por pinche presumido. Y por ende, pues pasó lo que tenía que pasar. Un día me molestó tanto que se me salió, pues, el monstruito. Esa cosa horrible que no me gusta sacar nunca y solamente sale cuando me enojo a un punto extremo y nos peleamos en el salón. Inevitablemente nos pegamos. Sí, perdí. Soy malo peleándome. Porque soy de esos güeyes que se calientan muy rápido, pero de la misma forma, pues se le olvida el pedo. Nos peleamos, tronamos mi banca, tronamos la de él. Nos pegamos, le pegué varias veces, unas con mis puños, otras con mi nariz, pero le pegué. Eso hizo que me ganara el respeto de los hombres, por raro que suene. Bajó la cantidad de bullying. Todo su séquito que tenía molestándome se redujo a él y su achichincle, que siempre trataban de molestarme. Varias veces me aplicaron la de, pues yo estaba trabajando en la caseta de electricidad, haciendo pues lo que tenía que hacer, cableados, circuitos, con el switch abajo, porque pues por seguridad, y no faltaba que pasaba de culero y le pegaba la palanca, subía y me daba mi toquezazo. Era divertido para ellos, pero sabía que tarde o temprano me las iban a pagar. Hijos de... Bueno. Es que acordarme me da un... Pero bueno. Entonces, pasó. Y terminé la secundaria, felizmente. Y llegó otra nueva etapa en mi vida, que fue la preparatoria. La preparatoria fue algo más sencillo. Ya había gente ahí que me conocía, que yo ni tenía idea que me conocían. La verdad es que como me la pasé con sensaciones mixtas en la secundaria, no recuerdo a muchas personas. Me la pasé el 80% del tiempo enojado, el otro 20% tratando de subsistir por mis malas decisiones. Que no lo contaremos. Esa historia es para un día de borrachera. Pero bueno. Entonces, por alguna rara razón del destino, esta vez no empecé como el apestado del grupo. Al contrario, encontré gente muy amable, gente muy chida.
y gente que de la que ya ni me acuerdo, la neta. Fue una primera vez muy extraña. Recuerdo que mi bachilleres estaba en recién formación, entonces estaban buscando una ubicación en específico. Esa ubicación es donde iba a ser el superterreno de la escuela, porque ya ven, cuando se conforman planteles nuevos, pues algunas veces son inquilinos de otros lados hasta que les dan el terreno autorizado para construir. Entonces esa primera vez fue muy extraña, porque donde yo iba a clases había aulas prefabricadas, de las que les dicen gallineros. Y sí, parecía gallinero. En ese lugar donde se localizaba la escuela había un guajolote, un pavo vivo así, que iba persiguiendo profesores a diestra y siniestra. Le decíamos el pavo asesino. Pero ese pavo lo contaremos después. Tuvo un final delicioso, digo gracioso, digo virtuoso, final. Entonces, esa primera vez fue bien extraña, porque no me sentí como el apestado. El primer día de clases conocí a quien en ese momento fue mi mejor amigo hasta que acabamos por dejar de hablarnos por circunstancias de la vida. Conocí a una persona que era tan, pero tan... ¿cómo explicarlo? Tan pendejo como tú. No sé cómo justificar eso, pero te diré que sí, por esta vez. Teníamos gustos muy similares, tanto de música como en las chicas, deportes, la forma de hablar. Es más, voy a decirlo así, fue la primera vez que yo tomé la iniciativa para hablar con otros chicos a sabiendas que yo me llevaba mal con mi propio género, con mi propio sexo. Y fue mi mejor amigo por 3 años. Él era un año mayor que yo y fue la cosa más extraña. Pero las circunstancias de la vida en que cambiáramos de vida y circunstancias nos distanció y ahora no nos hablamos. Pero esa no es la cosa más extraña. En ese entonces me pasó algo que jamás creo que me va a volver a pasar. O si me pasó, yo ni me enteré. Suena a que estás bien pendejo y no ves lo que está más allá de tus pinches ojos. ¿Qué te digo? No soy una persona que le preste atención a las otras personas, porque realmente luego no me importan las otras personas cuando me importa lo que tengo que hacer. Si no me importara lo que estoy haciendo, me importarían las otras personas. Pero sí, en ese tiempo, la única fan autodeclarada de mi persona en esa etapa de mi vida, la conocí ahí. Era una chica bastante intensa. Muy intensa. Y sobre todo, violenta. Si piensas en algo fácil de identificar, piensa en Akane. Sí, la de Ranma y medio. Tenía una actitud muy similar. Me daba miedo esa mujer. Tenía una amiga con la que yo también me llevaba muy bien. Con ella me llevaba bien, teníamos una relación muy extraña. Pero fue una primera vez muy diferente. Entonces seguimos avanzando en la vida, en la historia, las cosas que puedes hacer. Hasta que llegó uno de mis crushes, con el que tuve un crush muy fuerte. Y tuve que verla partir, básicamente. En la escuela donde yo iba había un reglamento muy estricto en cuanto a lo que era cuántas materias podías reprobar por semestre. Si incumplías con eso, era baja automática. Y pasó. Yo tenía un crush muy fuerte con alguien. Hice hasta lo imposible porque aprendiera cosas, para que estuviera a punto,
para que enfrentara a los extraordinarios y pasara. La condición era que si tú reprobabas 5 materias y en el extraordinario lograbas salvar alguna, que no fuera artes o educación física, si era de las de tronco común, podías salvarte pasando una. Si era de acumulando 5, incluyendo artes o educación física, no pasaba nada. Porque no era de las de tronco común. Entonces, esa condición no se cumplió. Todos estábamos a un paso de la universidad cuando esto pasó. Era como 5º semestre, si no me recuerdo. Entonces, ese final de semestre, yo también había reprobado materias porque el sistema educativo conmigo no puede. Más que nada porque soy... Jamás de Sí, voy a presumir, ¿y qué? Antes de que me digas algo. Soy muy listo y para mí solo era necesario hacer exámenes. Hacer tareas, participar en clase. Siempre lo he considerado desde esa etapa que es una pérdida de tiempo. Si puedo estudiar por mi cuenta y pasar un examen con 10, aunque eso solo me dé el 60% de la calificación, es más que suficiente. Pero tienes que entregar tantas tareas para que sea derecho examen. Pues sí, pero yo no tengo la culpa de que el sistema no funcione para mí. Pero ese es otro asunto. Entonces, pues teníamos que ir a asesorías de alguna materia, de la que ves debido. Te daban una guía para prepararte. Una guía muy aburrida porque para mí no era algo complejo. Pero para esta chica sí lo era. Entonces, reprobó las que más duelen. Las mates duras, física, química y creo que computación y la otra que no me acuerdo. Pero ese semestre fue mi primera vez enseñándole a otra persona. Probablemente fue la peor experiencia que pudo haber tenido esta chica conmigo. Sobre todo tratando de enseñarle lo que tenía que aprender sin comprometerme a mostrar mis emociones que tenía por ella. Porque soy un chico tonto, lo sé. Eso no es ser tonto, es ser un pinche migajero. Sí, suena, pero ese concepto no existía en ese entonces, así que no aplica. Entonces, me esforcé mucho y no pasó. Me dieron de baja, fue una tristeza, porque mi plan era que nos graduáramos juntos y hiciéramos el mismo examen en la misma universidad y bla bla bla. Entonces, acabé esa etapa de mi vida con todo lo que implicaba. Tener que resolver por mí mismo, para mí mismo, y se acabó. Y entonces esas primeras veces son cosas difíciles de explicar, porque esa sensación no se puede replicar muchísimas veces. Y eso también pasa en situaciones como cuando ves una película por primera vez. Por ejemplo, cuando yo vi El Señor de los Anillos, por allá, y no me acuerdo qué año. Solo los pinches viejos no se acuerdan del año. Ya ni las jueves, cabrón. Ay, las viejas no se acuerdan del año. ¡Cállate! Bueno, vi El Señor de los Anillos. Para ese entonces, era la cosa más impresionante que yo podía haber visto. En ese entonces yo no era fan de Star Wars. Me gustaba, pero no era fan. El Señor de los Anillos robó toda mi atención. Ese mundo mágico medieval en la Tierra Media me encantó. Lo mismo pasó cuando me adentré al anime. Yo ya conocía Dragon Ball, como cualquier niño, Caballeros del Zodiaco, mi favorito de toda la vida, que no puedo replicar una sensación de volver a ver Caballeros como cuando era niño, pero sí como cuando fui adolescente y estaba en emisión y te llegaban tus DVDs piratas
de la saga de Hades. La emoción con la que vi eso no lo he podido replicar. Igual me ha pasado con música, me ha pasado con videojuegos. Sobre todo con esos videojuegos que tienen historias súper chingonas. Por ejemplo, Mass Effect. Es una trilogía. ¿Ya vas otra vez a publicar otro pinche video? ¿Qué no te bastó con el Pues sí, anterior? también sirve de promoción. Hay que ver más videos de los que hemos hecho porque hablamos de un chingo de madres. Ay, disculpen, le pegué al micrófono, pero este baboso que hace preguntas estúpidas. Ay. Pero bueno, ya se me olvidó qué estaba diciendo. Ah, sí. Reflejan las primeras veces, bla bla bla. Señor de los Anillos, bla bla bla. Mi crush, la correo de la escuela, bla bla bla. Sí. Recapitulando, las primeras veces son cosas difíciles de replicar. Pero siempre va a haber más primeras veces. No vamos a hablar de cosas sexuales porque no es el momento ni lugar. Y eso sería un contenido que YouTube nos metería por el jujuy. Entonces, buscar replicar una primera vez todo el tiempo es algo completamente difícil. Nunca vas a recordar, más bien sentir, lo mismo como la primera vez. Así de sencillo. Y algo más reciente. El primer podcast que hice, el primer episodio de este proyecto, fue un esfuerzo en solitario. Un día decidí, después de ser despedido, agarrar mi teléfono y hablar de las cosas que me habían hecho enojar. ¿Por qué? Porque la forma en la que me despidieron, las circunstancias por las cuales me despidieron. Y fue catártico. Esa sensación no la he tenido de nuevo porque no estoy en ese momento emocional otra vez. Y lo mismo pasa a lo mejor con tu primer beso. Lo puedes recordar como la cosa más bonita o más horrible, dependiendo cómo te haya herido en eso. La primera vez que viste algún licor. Ya vas de pinche alcohólico. Tal vez por eso te corrieron de tu pinche chamba. Ay, que no me corrieron por eso, pero bueno. Sí. Efectivamente. Las primeras veces son difíciles de conseguir. Cuando pasan, son irrepetibles. Muchas veces tratamos de replicar la fórmula. Por eso existen, al menos en los medios de entretenimiento, los reboots, los remakes, los remasters, los reestrenos, porque tratan de evocar ese primer momento cuando tú entraste a alguna franquicia de entretenimiento, tratando de conectar con personas nuevas. Pero eso cosas de marketing que no les voy a explicar porque no es mi área. Pero sí, las primeras veces son cosas complejas de replicar. Las primeras veces son cosas que no vas a olvidar. Entonces, dentro de esos recuerdos de las primeras veces, siempre no sean sexuales, cuéntanos en la caja de comentarios cuál ha sido tu primera vez que no has olvidado. Puede ser tu primer beso, tu primer gol, tu primera acción ganadora deportiva, tu primer videojuego, la primera vez que escuchaste un podcast aburrido, así como el mío. Puede ser la primera vez que tocaste tu instrumento musical favorito, la primera vez que viste al amor de tu vida. Pero cuéntanos, sería muy bueno conocer esas primeras veces, tener esas historias de una primera vez. Igual, si hay las suficientes, en algún punto de la vida armamos un episodio contando esa historia que tú nos quieres hacer pública. Así que
Para concluir, las primeras veces son de la primera y única. No se puede repetir. Así que, para que sea la primera y única vez que haces esto, regálanos un like. Échanos una sub. Es gratis aquí en YouTube. Y síguenos en redes sociales y cosas de esas que dicen los youtubers famosos. Así que, esta no es la primera vez que me despido de ustedes. Pero sí, yo sigo siendo, seguiré y estaré siendo su amigo John Moonlight. Y eso sigue siendo En lo que cae algo.